juntas con la del segundo parcial y a solo esperar el examen final. Yo Sí, esperaría pues. que no hubiera problema con eso. Muchas gracias, Lick. Dairin. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Dígame. Licenciado, esto de las exposiciones lo va a agregar a la nota del parcial, o sea, para publicar la nota completa, digamos. Claro, fíjese que yo tengo que revisar porque en el sistema donde ingreso notas solo tengo 2 notas. Primer parcial dice con 30 puntos y el segundo parcial con 40 puntos. No hay espacio de tareas, pero a uno le dan la opción de consignar algún porcentaje de, digámoslo así, y de zona, como se diría. Entonces, en todo caso preguntaré si no es que se puede crear una nueva casilla, pero normalmente las 2 casillas nada más aparecen. Entonces, casi que tendría que la segunda nota ponerla sobre 40. Vaya, licenciado, sí, como algunos tenemos que ir a escuela de vacaciones, entonces nos afectaría tener como que nos agregaran los puntos para el final, sino que tendría que ir ahorita a acabar en el segundo. Solo por eso le preguntaba, licenciado. Lo vamos a agregar aquí en el segundo. El final, pues literalmente, pues va a valer 30 igual y eso no cambia. Vaya, muchas gracias, licenciado. Ok. Y perdón, ¿y cuándo empieza escuela de vacaciones? En junio, Lick. En junio, licenciado. Ya. Bueno, habrá que ver. Yo no sé si hasta junio vamos a llegar con los finales. No, Lick, ahorita ya dieron calendario para los finales, ahorita en mayo. ¿Verdad que sí? Sí, ya tenemos calendario. Yo no he revisado la página aún y tampoco me han notificado, pero ¿qué días serían? ¿Alguien tiene ahí la publicación? Buenas tardes, Carmen María, Heidi y María Fernanda. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Yo le quiero hacer una consulta. Dígame. Viera que la vez pasada, entre otro compañero y yo, hicimos un trabajo de unificación y las presentaciones lo metimos, ¿verdad? En un solo lugar para que quedara más ordenado. Ahora mi petición sería de que las exposiciones, que sus resúmenes, que los deje en un Word normal, porque es más factible y es más fácil hacer la unificación. Lo que nos pasó anteriormente, lo que me pasó anteriormente fue de que unos compañeros no quisieron colaborar. Entonces tuvimos otro compañero, tuvimos que hacer como doble trabajo porque su PDF hay que convertirlo en Word para de unificarlo, ¿verdad? Y no sé si usted lo podría autorizar para que todo Yo lo que creo sume. que más que autorizar, yo lo solicité en el aula. Voy a poner ahí mensajito en el chat de coordinadores para reiterar que todos deben presentar en Word normal, el documento, para que sea más sencillo unificar. Gracias, licenciado. Claro.
Ya. $20 de mayo. Bueno, entonces sí hay tiempo todavía, no hay mayor problema. ¿Y por qué la gente de vacaciones considera que no puede estar en el final? Porque así es el reglamento, Lic. No podemos, solo dejamos la zona congelada, sacamos la retrasada en vacaciones y luego nos metemos a recuperación de los cursos que no pudimos meternos. Por ley, porque así está ya asignado. Esa no me la sabía. Pero bueno. O sea, no es por cuestión de tiempo, sino porque es cuestión No, es por cuestión de reglamento y porque dejamos la zona congelada. Pero sí tenemos derecho a meternos a recuperar, a retrasadas, digamos, de todos los cursos que no pudimos ahorita. Entiendo. Yo pensé que solo era del curso que ustedes iban a entrar en vacaciones. Es que ese es que curso ustedes nos para, digamos, el curso es del segundo semestre. Ese nos para las clases del tercero y hasta no sacarlo no podemos seguir en el tercero. tienen razón. Y solo dejamos las zonas congeladas. Ya. No hay problema entonces. Entonces nos tocará evaluarles en recuperación. Bueno, entonces estamos realmente bastante con el tiempo, creo que justo, para poder completar el curso. Vamos a iniciar con el grupo 16, sí, 16 te tocaría, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo voy a esperar que me presente para poder comenzar. Claro, claro. Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 16 y de conformidad con el programa nos corresponde el tema de la quinta unidad, el cual es sistemas o bien conocido como los regímenes políticos, en el cual vamos a incluir la definición y sus clases. También nos tocó hablar sobre la democracia liberal y sus características. Haremos una pequeña mención de lo que es el socialismo marxista y la autocracia. Aquí abro un pequeño paréntesis, ya que estos temas solo les daremos un breve vistazo y serán desarrollados a mayor profundidad por los siguientes grupos, ya que son parte importante y fundamental de los sistemas o bien los regímenes políticos. Antes de empezar, tenemos que saber qué es el término sistema político. Se define como aquel conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que están armónicamente conjugados. Estos elementos bien pueden ser entidades o bien instituciones. Un sistema político tiene como punto de partida la sociedad, la cual podemos considerar en una forma global, ya que tiene como base un sistema social, el cual está integrado por grupos, personas y sectores, por lo que entendemos como dicho
sistema político aquella concepción global de la vida política. Siguiente diapositiva. El politólogo español Luis Boussabrey nos hace una propuesta teórica de 3 unidades, las cuales son sociedad, élite política y gobierno. En la sociedad es el agrupamiento social más amplio de una base territorial, en donde aquí podemos encontrar clases sociales, grupos de presión y las etnias. Y también podemos encontrar aquí las culturas, en las cuales podemos mencionar las ideologías, valores, creencias y por supuesto también las tradiciones. El politólogo también menciona la élite política, que está constituida por un grupo reducido de individuos que se caracterizan por su posibilidad de acceso al gobierno y su función mediadora entre aquel y la sociedad. Y por último, el politólogo menciona el gobierno, que es aquella unidad mínima en un sistema que está construida por un grupo de personas que en cada país asumen una responsabilidad con respecto a la dirección y control de una sociedad. Ahora bien, el sistema político y régimen son expresiones sinónimas para algunos tratadistas y expertos, sí lo son, ya que una y otra designan el conjunto de dichas instituciones políticas que constituyen un subsistema político de un sistema social. Al estudiar un régimen o sistema político, no solamente vamos a tratar de analizar sus instituciones políticas, sino también un régimen político, en donde podemos encontrar económicos, técnicos, culturales, históricos e ideológicos. Le dejo el uso de la palabra a la siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar sobre lo que es el régimen político. Se le conoce como el conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y ejercicio de poder. A través del régimen político se determina la vía de acceso al gobierno y la forma en la cual las autoridades pueden hacer uso de sus facultades. Siguiente diapositiva, por favor. El político cuenta con 3 clasificaciones, la cual es su forma de Estado. Distribuciones del poder según el alcance, efecto en el territorio, que cuenta el centralismo y el federalismo. ¿Qué es el centralismo? Es la distribución del poder según el alcance, efecto en el territorio. Es el sistema político donde recaen las decisiones y el poder en el gobierno central. Y el federalismo es el sistema político donde los estados conservan su soberanía. Eso quiere decir que tienen autonomía en la toma de decisiones políticas y administrativas, según la legitimación del poder. ¿Quién autoriza, quién otorga o atribuye el poder? Autocráticas, aristocráticas, entre otras. ¿Qué es autocráticas? Es un sistema de gobierno en el cual el poder y la toma de decisiones se centran en una sola figura. Y las autocráticas determinan que ciertas personas las utilizan, que son las que están más preparadas. Siguiente diapositiva, por favor. Según las funcionalidades del poder, las relaciones entre otros poderes y otros estados. El régimen parlamentario, el ejecutivo proviene del parlamento. El régimen presidencialista, las facultades de jefe de estado y jefe de gobierno se concentran en una sola persona. Eso quiere decir que recae sobre el presidente. Régimen presidencialista, facultades o poderes son otorgados a una persona, jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Gracias. Le voy a dejar la palabra a mi compañera. Una característica esencial del desarrollo del régimen político es la diferencia que existe entre gobernados y gobernantes, la autoridad y el ejercicio del poder. Es indispensable la relación de estos elementos porque de lo contrario no tendría fundamento el régimen político. Siguiente diapositiva, por favor. En la actualidad existen 3 tipos de regímenes políticos, que pues estos están divididos según sus ideologías, aspectos sociales y características, los cuales son los siguientes. El régimen democrático, que es la lucha política que se desarrolla a plena luz. Nosotros lo podemos ver cuando las personas se manifiestan y protestan, o también cuando las personas son libres de elegir quién va a ser su presidente, porque aquí nosotros tenemos libertad. Por eso dicen que Guatemala es un país democrático. El siguiente que está es el régimen autocrático.
Este dice que no existe actualmente una lucha política. Y el siguiente diapositiva, por favor. El siguiente sería el régimen social marxista, que es una lucha política por la defensa de la propiedad colectiva. Gracias. Le dejo la palabra a mi siguiente compañera. No se oye, compañera. Activa tu micrófono. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciado. Yo les hablaré acerca de la democracia liberal. La democracia liberal es un régimen político que consiste en la participación de todos los ciudadanos. Y es importante esta participación ya que de la misma dependerá el funcionamiento, desarrollo y bienestar de un Estado. La esencia de la democracia liberal es que es un régimen que le permite participar a todos los ciudadanos en las esferas de carácter político, económico, social y cultural, siempre guiadas en bases de igualdad y de libertad. En síntesis, la democracia liberal es el régimen que le otorga el poder al pueblo. El pueblo tiene el poder de tomar decisiones y de elegir a sus gobernantes, así como participar en las actividades sociales de su Estado. Para hablar del origen de la democracia liberal, debemos hablar primero del origen de la democracia como tal, ya que de ella nace la idea de este régimen. La democracia tuvo su origen en Grecia, específicamente en Atenas, y quien expuso esta idea fue el filósofo Aristóteles. Aristóteles defendía que deberían de existir los gobiernos de mayorías y rechazaba aquellos gobiernos de pocos, es decir, aquellos gobiernos en los cuales el poder se concentra en un grupo pequeño y solamente beneficia a ese grupo. Luego, este tipo de régimen duró muy poco tiempo, ya que si bien es cierto, le permitía a bastantes personas participar en la toma de decisiones, empezó a crearse la idea de que la democracia solo existía para cumplir los caprichos de los hombres y que les daba cierta libertad de expresarse como realmente era, es decir, malvados por naturaleza y violentos. Esto contribuyó a que poco a poco comenzaran a aparecer las monarquías, en las cuales la creencia era de que debía existir alguien y ese alguien era el que iba a escoger Dios porque tenía sangre azul, es decir, tenía esa cierta conexión con él y Dios le entregaba la absoluta potestad del poder. Al paso del tiempo, las monarquías ya ejercían absoluta potestad del poder y apareció la burguesía, que era una clase social. La monarquía y la burguesía se encontraban aliadas. No obstante, esa alianza se vio afectada, ya que la burguesía comenzó a ocupar la mayoría de posiciones en los ámbitos financieros, pero de igual forma eran excluidos de las altas posiciones políticas del Estado. Esto empezó a causar cierta molestia en la clase burguesa, porque los burgueses querían ocupar puestos en el poder. No obstante, como solo podían participar o ser miembros nobles y eclesiásticos, empezó esas molestias, pero llegó a tal punto de que los burgueses ya no toleraran al régimen monárquico porque este creó una política económica mercantilista, es decir, que se quería enriquecer más de la burguesía. Cansados los ciudadanos de un régimen monárquico, empezaron a utilizar la crítica y objetaban que sus autoridades estaban para proteger a su nación, no la nación a las autoridades. También decían que los problemas sociales debían ser resueltos haciendo uso de la razón. Entonces, este fue motivo para que un grupo de personas llamados los intelectuales crearan un movimiento que cambiaría la historia de la política, de la sociedad, de la economía y también de la religión. El movimiento fue la Ilustración. La Ilustración fue esa expresión intelectual y el arma de la clase burguesa para dar por finalizado el régimen monárquico. Por consiguiente, trajo consigo la visión de nuevos regímenes y específicamente a la democracia liberal como tal. Siguiente diapositiva, por favor. En una democracia liberal, el derecho a gobernar se obtiene a través del éxito en elecciones regulares y competitivas, realizadas sobre la base de la igualdad política. Esto quiere decir de que el principal objetivo de la democracia liberal es que los ciudadanos puedan escoger a sus gobernantes y que
Esto puede hacerse a través de un proceso periódico de elección efectivo. Luego, otra característica de la democracia liberal es que debe de existir diversidad de partidos políticos, porque si hay diversidad, habrá un conglomerado de ideas, de valores, peticiones, que podrán identificar a cada persona miembro del Estado y así podrá ejercer su voto. Por último, no debe de haber concentración de poder, es decir, debe de haber una separación de poderes, si no, no sería una democracia liberal como tal y se podría estar hablando de otro tipo de régimen. Muchas gracias, las dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes. Ya. Las conclusiones a las que llegamos como grupo fueron las siguientes. La primera fue que el estudio del sistema político engloba toda la concepción de la vida política. La segunda fue que el fin último del régimen político es la creación, conservación y manifestación del poder. La tercera es el régimen político integra normas que integran normas que rigen el comportamiento entre las instituciones estatales y de la sociedad. La cuarta es que el sistema político integra dentro de sus composiciones, sus propósitos y métodos de aplicación al régimen. La siguiente es la democracia liberal. Compañera Escosbala, puedes correr aquí. La democracia liberal busca continuamente responder a las preferencias y necesidades de los ciudadanos. Y la última, la característica principal de la democracia liberal es la división de poder. Gracias. Bueno, Gracias, José. Por su atención. Y para concluir, tenemos una pequeña actividad que voy a esperar que mi compañera la pueda proyectar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón por interrumpir, solo con una molestia. Hay unos compañeros que indican que quieren ingresar a la sala, pero no han podido. No sé si están solicitando o ya se retiraron. Ya acepté a los últimos. Gracias, Lic. Ya, Carolina. Gracias, licenciado. No. A través del chat se les compartió el link para que puedan acceder y el código es el que va a aparecer en pantalla para los que quieran ingresar a esta pequeña actividad que hicimos. Si podrían poner un nombre y un apellido para que los podamos identificar.
Vamos a dar otros 30 segundos más y los que deseen ingresar. Y si no, lo vamos a cerrar por cuestión de tiempo y por respeto a los demás grupos que aún faltan por pasar. Actívalo ya. Janet, por favor. Bueno, hasta aquí concluimos nosotros como el grupo número 16. Gracias por su atención y a los compañeros que participaron en la pequeña actividad. Bueno, gracias al grupo 16. Vamos con el 17 para poder abordar un poquito más. Nos tocará un poquito seguir tocando los temas. Y el reto es un poquito quedarnos con la especialidad. Yo espero que podamos tener el tiempo para poder abordar lo mayor posible. Bueno, veamos entonces lo interesante. Muchos no lo ven adecuado, pero el socialismo es toda una teoría de política para poder vivir. Vamos a ver qué encontraron los compañeros y qué nos pueden compartir.
Por favor, grupo 17. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Somos el grupo número 17 y venimos a hablar sobre el tema de socialismo-marxismo. Aquí están los integrantes y a continuación los dejo con mi compañero Sergio Revolorio. Bien, es un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas creadas por Karl Marx y Friedrich Engels. Su objetivo principal es crear una ciencia social y proponen al socialismo como una doctrina científica. Plantea el cambio por medio de la vía de lucha de clases y un Estado socialista, fundando así las bases para un futuro comunista. El marxismo es el modo de producción socialista y es la primera fase del comunismo. Se supone que este va a sustituir a lo que sería el capitalismo en el futuro. También proponen eliminar lo que sería la limitante entre las clases sociales y la remoción de la propiedad privada de los medios de producción. Siguiente, por favor. Bien. El marxismo es propuesto por Marx y Engels, denominado históricamente como socialismo científico. Este pensamiento pretende llegar a un gobierno de clase trabajadora, a la que llamaríamos socialismo, y que ésta se levantaría y derrocaría lo que sería el poder burgués, llegando a una segunda fase que llamaríamos comunismo, en donde no existan clases sociales. El socialismo defiende la idea de que la propiedad debería ser de todos y que debería desaparecer lo que sería la propiedad privada de los sectores económicos y políticos. Siguiente, por favor. Engels explica las razones por las cuales no se llamó manifiesto socialista, ya que según él, pues existían tres tipos de socialistas. Aquellos que querían restablecer el sistema feudal y patriarcal que venía siendo destruido por la gran industria. Aquellos que querían conservar la sociedad capitalista, pero quitándole sus males inherentes. Y finalmente, los socialistas democráticos, que eran pequeños burgueses, que querían cambiar el capitalismo, y en eso coincidían con los comunistas. Pero no para llegar al comunismo, sino solamente para quitarle de sufrimiento y las penurias al proletariado. Como un pequeño paréntesis, proletariado en aquellos tiempos se refería a lo que sería la clase obrera, y ahí se realía paréntesis. Siguiente, por favor. Ahora, el comunismo era visto como la lucha de la clase obrera colectiva frente a la industrialización en una creciente globalización, lucha por medio de la cual se pretendía instalar un Estado proletario, en que éste tendría que velar por el pueblo, sin excepción alguna, en donde se centralizara el poder y no existiera dominación de una clase sobre otra. También pone de manifiesto que este Estado debería garantizar lo que sería el acceso a la educación gratuita, el acceso a los sistemas de salud y condiciones dignas para todas las personas. Y por tanto, para el marxismo era imprescindible el estudio del problema del Estado. Los dejo con mi compañera. Muchas gracias. La concepción marxista del Estado se puede dividir en tres áreas temáticas, las cuales son Estado precapitalista, Estado en la era capitalista y Estado postcapitalista. En el Estado precapitalista vemos cómo Marx analiza la comunidad primitiva, la comunidad esclava y la comunidad feudal. Asimismo, analiza el modo de producción asiático, la sociedad eslava, la germana y el mercantilismo. Es decir, la forma como recurrieron estas comunidades para formar capital y no con la fuerza de trabajo de sus empleados. El Estado en la era capitalista, que es como nos manejamos actualmente, es un sistema económico y social que defiende la libertad de mercado, la propiedad privada y los modos de producción. Este sistema utiliza el mercado como un mecanismo para emplear eficientemente los recursos y poseer un capital que genere más ingresos. También utiliza un poder coercitivo como una herramienta de quienes poseen el poder para producir, y esto sería de parte de ciertas clases sociales. En el Estado postcapitalista
que sería una sociedad comunista, es una ideología en la que el gobierno controla todos los aspectos de la economía, los medios de producción, elimina el bienestar individual y las clases sociales. Además, habría una sociedad sin Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Engels introdujo por primera vez la desaparición del Estado. Eventualmente, una sociedad comunista no requerirá coerción para inducir a los individuos a comportarse de una manera que beneficie a toda la sociedad. Una sociedad así se produciría después de un periodo temporal de dictadura del proletariado. Además, Engels nos dice de que un colectivo socialista, la organización pública se preocuparía principalmente por cuestiones técnicas como la asignación óptima de recursos y la determinación de la producción. También argumentó que el Estado se transformaría de un gobierno del pueblo a una administración de la cosa, y por lo tanto no sería un Estado en el sentido tradicional del término. Unos claros ejemplos de sociedades comunistas serían Corea del Norte y Cuba. Ahora los dejamos con un video. Para el marxismo, el Estado es un instrumento político de que se vale una clase, la dominante, para someter y oprimir a las demás. En el programa de Gotha, Marx sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucedería una fase de transformación revolucionaria, y a ese periodo corresponde un periodo de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Este estado, como todos los que han existido, según la idea de Marx, es un estado de una clase, en este caso del proletariado. Pero a diferencia de los demás estados, su objetivo es la eliminación del antagonismo de clase y por lo tanto la paulatina destrucción del propio estado como instrumento de dominio. Al ser la función de la forma estatal la dominación de clases, llegamos a la situación en que éstas desaparezcan. El estado terminaría por sucumbir con ellas. Ahora bien, según el marxismo, ¿cuál es la naturaleza del Estado? Conviene empezar por la historia, es decir, el materialismo histórico. Para la concepción marxista de la historia, el Estado es un fenómeno de clases que tiene por objeto fundamental el dominio de una clase social por otra. El Estado no existió siempre, sino que apareció unido a la división de la sociedad en clases, cuando éstas llegaron a una etapa de desarrollo determinado. El Estado, al ser producto de la sociedad de clases, es por tanto de naturaleza clasista. En resumen, el Estado, como expuso Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, surge con la división de las sociedades en clases antagónicas a los efectos de fijar y garantizar un régimen de propiedad determinado. Surge cuando el poder se divorcia de la población y se concreta en una determinada clase. Para llegar a esta conclusión, Engels se valió de conceptos como la división del trabajo, el padre de familia, las fuerzas productivas, entre otros. El marxismo constituye una de las más influyentes ideologías de los últimos siglos, aunque hoy muchas de sus teorías han sido superadas y somos testigos de su poco éxito. La doctrina marxista quedará siempre como un estudio obligado en derecho, ciencia política y filosofía. Ahora, respondiendo a la pregunta de si está vigente el marxismo entendido como la doctrina marxista, pues bien, en la actualidad hay estados nacionales que tienen como doctrina oficial el marxismo, entre los cuales nos podemos encontrar a Cuba, China, Venezuela, Corea del Norte y algunos otros, aunque algunos de ellos no cumplen con los postulados que dicta el marxismo y se asemejan más a regímenes autoritarios o dictatoriales. Un ejemplo de un país que tiene como doctrina oficial el marxismo, pero que se asemeja más a un régimen autoritario y sin esperanzas de que éste logre cumplir con los ideales propuestos por Marx, es Cuba. Cuba en su misma constitución establece que es un estado socialista de manera irrevocable
¿Esto qué produce? Que solo haya un único partido, que es el Partido Comunista de Cuba, que es la máxima fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que según su propósito es orientar los esfuerzos hacia la construcción del socialismo y el avance de la sociedad hacia la sociedad comunista. Muchos opinan que Cuba es un Estado socialista fallido, y entre los aspectos que destacan para considerarlo como tal están la restricción de la libertad de expresión, el poco acceso a la información, el estancamiento económico, esto debido a la mala administración centralizada por parte del Estado y el poco apoyo económico del Estado hacia sus habitantes. Otro aspecto también es las condiciones laborales injustas por parte del Estado, que irónicamente era una de las quejas que hacía Marx en la época de la Revolución Industrial. Y también cabe destacar por último que Cuba en su misma constitución establece la imposibilidad de formar grupos opositores o partidos políticos opositores. Ahora bien, del otro lado tenemos a China. China puede ser la máxima representante del marxismo, en la actualidad. La ideología de China, o más específicamente del Partido Comunista Chino, se basa en el marxismo y en el pensamiento de los que fueron sus dos máximos pensadores y líderes, Mao Zedong y Deng Xiaoping. En la época de Mao Zedong, que fue su primer máximo líder y pensador, hubo una diferencia entre el pensamiento comunista de China y el pensamiento comunista de Occidente. El pensamiento comunista de China creía que la clase campesina era la ideal para rebelarse y alcanzar la dictadura del proletariado, mientras que el pensamiento comunista de Occidente creía que la clase trabajadora urbana era la ideal para rebelarse y alcanzar la dictadura del proletariado. Y en la época de Deng Xiaoping, que fue su segundo máximo pensador y líder, hizo una serie de reformas institucionales y económicas. Una de estas fue el abrir el país hacia la inversión extranjera y la formación de empresas privadas en China. Obviamente todo esto controlado por ellos mismos. Esto hizo que abandonaran ideales tradicionales del marxismo, pero sin abandonarlo completamente, ya que, como dice su actual secretario general y máximo líder, no se debe abandonar el marxismo porque el partido perdería su alma y dirección. Además, califica al marxismo como irreemplazable para comprender y transformar al mundo. Por último, cabe también mencionar que muchos politólogos y economistas piensan que la clave de desarrollo de China en estos últimos 20 años se debe al tipo de socialismo de mercado que ellos han adoptado. ¿Qué es el tipo de socialismo de mercado? El tipo de socialismo de mercado es una economía de mercado orientada al socialismo, que es un tipo de capitalismo por parte del Estado para consolidar el socialismo. Muchos opinan que China se encuentra en la primera fase del socialismo, que significa asentar el capitalismo y una vez superada esta fase, afianzar el socialismo. Y ahora procedo con las conclusiones. El marxismo nos explica que solo mediante la lucha de clases podemos observar la diferencia abrupta que hay entre las clases sociales, y debemos ser conscientes del valor que tiene lo que produce la clase trabajadora, el tiempo que invertimos y el valor económico del trabajo total que realizamos. Para el marxismo, lo que tiene que hacer el sector oprimido es conquistar el poder, destruyendo el sistema capitalista e instaurando un sistema en el que ya no haya clases sociales ni propiedad privada. La única manera en que la clase oprimida
pueda liberarse de la clase dominante es mediante una revolución. Su objetivo es que acabe con las clases sociales. Eso conlleva que seamos equitativos para desaparecer completamente la propiedad privada. Entonces, podemos llegar a concluir que el socialismo es la etapa anterior al comunismo, sistema en el que obreros controlan los medios de producción en su totalidad y se organizan en una sociedad sin clases. Como se ha podido observar, otros países se rigen por la teoría marxista, aunque si se ve en la profundidad de la situación, son gobiernos dictatoriales o autoritarios, que pueden que hayan tomado ideas del marxismo tiempo atrás, pero con el paso del tiempo se han transformado en lo que es hoy. Un ejemplo claro sería Corea del Norte, Cuba. Y muchas gracias por la atención y pasen feliz tarde. Gracias al grupo 17. Bueno, quizás antes era más común en el gremio universitario cantar alguna música de trova como Guantanamera y se grita Cuba socialista. Pero bueno, creo que ahora muchas cosas de alguna manera se ven diferente, o quizás también existe un poco de desinformación. Cuba tiene los mejores indicadores de desarrollo humano, mejores que los de Guatemala, y aporta miles de médicos al mundo. Entonces, a veces, muchas cosas, pues habría que evaluar un poquito más qué significa esto del socialismo y del comunismo y hasta dónde puede ser funcional o no en un país. José Huarcas. Sí, licenciado, pues veo que es una exposición muy interesante de los compañeros que hablan del socialismo, que hablan del comunismo, pues como usted lo dijo, necesitamos investigar más y conocer más estos asuntos, ya que, por ejemplo, si hablamos de Cuba, Cuba puede llegar a ser un país capitalista. Sin embargo, por grandes problemas que ha tenido con Estados Unidos, por los bloques que él ha tenido un gobierno diferente que otros países, porque no puede ser capitalista porque... O sea, no puede hacerlo porque tiene varios bloques que ha durado durante 50 años, por lo que los ciudadanos no pueden tener los bloqueos no son para que sea socialista, para que sea capitalista. Realmente el bloqueo no le permite ser un estado económicamente fuerte, porque Cuba es también un buen productor de azúcar. Y junto con la caña también viene el ron. Quizás ustedes en algún momento han visto el Habana Club, es un ron cubano. Igual ellos pudieran tener mejores condiciones, aún con su propio régimen. Sin embargo, los países capitalistas no le permiten ese crecimiento. Ese sería el punto, creo, José. Gracias. Bueno, vamos a ir al siguiente grupo número 18, por favor. Buenas tardes tengan todos, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 18 y vamos a presentar el tema acerca del sistema y régimen político, y que luego más adelante se desglosaría en autocracia pura y parlamentaria. Bueno, y vamos a empezar definiendo el sistema o régimen político ya varios grupos anteriores vienen explicándolo y tal, pero quisiéramos refrescarlo para que se entendiese mejor. Y bueno, para algunos las expresiones sistema y régimen político son consideradas como sinónimos, ¿no? Puesto que incluso ambas designan el conjunto de instituciones políticas que constituyen el subsistema político de un sistema social, y ambas son resultantes de la aplicación de una cierta filosofía
o ideología de un gobierno en un Estado. Para otros, el sistema político designa un conjunto más amplio que el término régimen político. Para estudiar el sistema político, no basta con analizar sus instituciones políticas y su organización ordenada en un régimen político. Es necesario también estudiar las relaciones entre el régimen y los demás elementos del sistema social. Centrarse más en esta relación para entender mejor el sistema político. Y bueno, el régimen político es el modo en que es gobernado un Estado, resultante de las relaciones de poder, tanto políticas como económicas. Y sistema político, el resultante de las opciones políticas, económicas y sociales adoptadas por una sociedad determinada en un momento determinado. Y bueno, teniendo este preámbulo, pasamos ya a definir autocracia como tal. Según el diccionario de la Real Academia Española, autocracia proviene del griego autokratia, que significa por sí mismo, y luego la palabra que complementa, que sería kratos, que significa poder. Y pues luego más adelante, ¿no? Ya con el desarrollo del humano y tal, y pues ya se delegó la palabra autocracia proveniente del francés, que es autocratia. Y bueno, en sí, la palabra autocracia se refiere a una forma de gobierno en la cual pues, gobierna la voluntad de una sola persona, y esa voluntad es la suprema ley. Es un sistema de gobierno que centraliza el poder supremo del Estado en una única persona, cuyas decisiones no podrían cuestionarse, ni contravenirse, ni estar sujetas a ningún tipo. Y bueno, durante la historia, los zares, emperadores rusos, también lo utilizaron para referirse a su poder, que era distinto al de los monarcas occidentales de Europa. El término autocracia comenzó a popularizarse luego de que Robert Southey, el poeta inglés del siglo XIX, lo utilizó en sus obras románticas para referirse a Napoleón Bonaparte, que todos conocemos, ¿no? Emperador francés, conquistador de Italia, Egipto y zonas de Siria. Hoy en día, cualquier forma de dictadura o totalitarismo es considerado como una autocracia, y esta forma de gobierno sería una completa antítesis de lo que nosotros conocemos como democracia. Pues acá tenemos también estos puntos. La autocracia también es contraria a la democracia, que se sostiene gracias a una separación de poderes públicos que hacen un balance. A menudo se emplea el término autocracia como sinónimo de dictadura o de tiranía, si bien no son sinónimos. Buenas tardes, solo voy a compartir yo mi pantalla. Muy bien, gracias Román. Ahora pues a mí me corresponde explicarles lo que son las características de la autocracia. Estas son varias. Por ejemplo, la primera tenemos que el poder se encuentra en una única persona, como había dicho mi compañero. Podemos tomar en cuenta que en la autocracia, en esos países donde se rige este régimen político, la violencia y la corrupción son habituales en cualquier autocracia, ¿verdad? Las decisiones y las acciones del autócrata no pueden cuestionarse. Los aliados del régimen autócrata suelen gozar de impunidad casi absoluta, por lo que se enriquece de forma ilegal. Quienes se oponen al poder autocrático a menudo son perseguidos y castigados, y pueden arreglar elecciones celebradas sin participación opositoria, ya que modifican el texto constitucional y se arreglan las elecciones. Les voy a explicar a continuación primero lo que es la autocracia pura. Tiene su procedencia en Asia, nace y se desarrolla ahí, ¿verdad? Y el sistema tiene que gobierna una sola persona, no hay tolerancia y hay extrema pobreza. Quiero explicarles que la autocracia pura se organiza de un estado de arriba hacia abajo. Eso quiere decir, de acuerdo a Kelsen, él explicó muy bien lo que era la autocracia y se identificaría como un proceso descendente, que significa que el inicio está en el vértice, que al principio está el autócrata, que es el que impone, ¿verdad?, a través de sistemas de encargos desde lo alto, y procede hasta la base, es decir, hasta el nivel de los súbditos que están privados de cualquier poder y derecho.
Luego les voy a explicar lo que es la autocracia parlamentaria. Su procedencia surge en Edad Media, posterior al Imperio Romano. Sus características son sistema de arriba hacia abajo, como les expliqué anteriormente, pobreza, violencia y corrupción. Su sistema tiene una sola elección. Contrario o parecido a la autocracia pura, esta elección la elige la composición del Parlamento y del gobierno. Aunque puede haber coaliciones diferentes en el sistema de autocracia parlamentaria, el Parlamento, que es esta entidad de personas, nombra y renueva el gobierno. A continuación, pues les desarrollé una cronología histórica de las diferentes autocracias que han habido en el mundo. Primero tenemos en 1547 hasta la Revolución de 1917 la Rusia zarista. La Rusia previa a la Revolución de Octubre era gobernada por un zar, un emperador local que pertenece a la nobleza histórica rusa. Luego en 1933, en Segunda Guerra Mundial, como bien lo conocemos, tenemos el nazismo de Adolfo Hitler, que desarrolló un gobierno con el que dominó al pueblo usando el poder militar y la manipulación de ideas. Luego tenemos en 1946 la España de Franco, que fue un militar que puso fin a la guerra civil en España del siglo XX y mediante una dictadura desapareció miles de opositores y centralizó varias entidades políticas mediante la figura de caudillo. Y por último tenemos a Cuba de Fidel Castro, que creía en los principios de una igualdad social. Inicia una revolución en Cuba, se fue transformando en un gobierno autócrata porque eliminó los derechos civiles de prensa, de expresión, de derechos políticos y sobre todo de religiosos. No sé, a continuación vamos a tener a mi compañero Román que les va a explicar algunas conclusiones. Bueno, y dando ya paso final a nuestra exposición, tenemos estas primeras conclusiones y pues regresamos nuevamente al punto de partida de nuestra exposición y tenemos que un sistema político es la parte de un todo, pues que el todo en sí son todas las relaciones sociales que rigen el quehacer en la sociedad y dentro de estas incluyen las relaciones políticas, las cuales regulan el hacer político propiamente, que lo platicábamos, ¿no? Y que esto es parte del todo. Por esto creemos que se hace necesario que exista una relación de interdependencia entre el sistema político y su entorno social. El sistema político también incluye todos estos mecanismos que usará el gobernante para dirigir el país y ejercer el poder. Estos son mecanismos de control, autoridad, influencia y decisión. Muy bien, y también podemos concluir y definir qué es autocracia. La autocracia pura, como les expliqué anteriormente, es un proceso descendente, es decir, que es un régimen político que inicia desde el autócrata o la persona que gobierna y finaliza hasta el nivel de los súbditos, que están privados de cualquier derecho. El autócrata no se somete a ningún tipo de limitación y tiene la facultad de promulgar y modificar leyes. En la autocracia no se tiene tolerancia, por lo que hay persecución y represión a la población que demuestra una disidencia. Esta población sufre de grandes pobrezas y los aliados del régimen son beneficiados de impunidad y enriquecimiento ilegal. También hay que tomar en cuenta que la dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se encuentra en torno a la persona o el individuo, que es el dictador, o una junta militar con un número de dictadores. Es decir, que mientras en la autocracia el gobernador tiene todo el poder, en la dictadura el poder gira en torno a él. Lo explico para que lo tomemos en cuenta y no podamos diferenciar una cosa con la otra. Y también tenemos que en la autocracia no se tiene tolerancia, por lo que hay persecución y represión a la población que demuestra una disidencia y también las personas sufren grandes pobrezas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rosario. Valerie Betsabe está levantando la mano. Perdón, Lick, se me fue. Pensé que tenía alguna inquietud o algún comentario. Bueno, tenemos que avanzar. Continuemos con el grupo número 19. Vamos a empezar, de hecho, otro tema.
Vamos a salirnos de eso del poder y todo lo demás y nos vamos a pasar más al funcionamiento. Y entonces en la primera pues vamos a ver un poquito el tema de órganos de Estado. Los siguientes dos grupos son interesantes. Uno porque nos van a empezar a hablar de organización. Y el grupo 20 va a ser muy interesante por el tema de los frenos y contrapesos. Así que por favor, grupo 19. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Somos el grupo número 19 y nos corresponde desarrollar el tema de los órganos del Estado y su clasificación. Solo una pregunta, no sé si ya se ve la diapositiva. Aún no. ¿Tiene problemas el grupo 19? Disculpe, que ya está presentando. Escucho muy entrecortado su audio. Bueno, ya está la presentación. Gracias, licenciado. Disculpen. Bueno, entonces para poder entender las clasificaciones del Estado debemos explicar qué son. Jurídicamente se les conoce como órgano a las entes sociales con estructura y una competencia ordenada. Estos conocen de las funciones estatales y a través de los mismos se manifiesta una voluntad estatal. A ellos se les confía la ejecución de la vida estatal. Vamos a clasificarlos en 4 clases, que son los inmediatos, mediatos, facultativos y necesarios. Hablemos ahora de los órganos inmediatos. Estos no están sometidos al poder de mando de otro órgano. Es decir, no se subordinan ante otro dentro del Estado. Por lo tanto, tienen consecuencia inmediata. Estos los vamos a clasificar en 4 clases: creadores y creados, primarios y secundarios, dependientes e independientes, normales y extraordinarios. En la primera clasificación encontramos a los creadores y creados. Un órgano creador es aquel que da origen a otro órgano, y este a su vez se vuelve un órgano creado.
Por ejemplo, los electores, quienes constituyen el órgano creador, ya que estos se reúnen para elegir a las personas que formarán una asamblea legislativa. Y esta asamblea se convierte en un órgano creado, ya que nace o surge en virtud de este órgano creador, que son los electores. También tenemos los órganos primarios y secundarios. En los órganos primarios encontramos específicamente la teoría de la representación, ya que el órgano secundario representará y exteriorizará la voluntad del órgano primario. Para que podamos entender un poco mejor esta clasificación, ponemos como ejemplo al organismo legislativo, quien es un órgano secundario, ya que este representa al pueblo, que según el artículo 141 de la Constitución es el órgano primario. ¿Por qué? Porque la soberanía radica en el pueblo, quien es el órgano primario, y este la delega para su ejercicio en los organismos del Estado, quienes son los órganos secundarios. Los órganos dependientes e independientes los vamos a considerar así. Los dependientes son los que necesitan de la colaboración de otro órgano para que éste pueda exteriorizar su voluntad. Como ejemplo tenemos las leyes emanadas del organismo legislativo, ya que estas tienen que ser promulgadas por el Ejecutivo. Y justo aquí es donde encontramos la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los órganos independientes? Pues la respuesta es muy sencilla. Estos no tienen necesidad de apoyarse en otro órgano para realizar su actividad. Por ejemplo, el Ejecutivo, ya que éste realiza toda su actividad administrativa y no necesita de la participación de ningún otro órgano del Estado, ya que es él quien decide en sus ministerios quién tendrá los cargos de ministros, facilitando así toda la estructura de organización que las leyes propias exigen, por lo cual este se convierte en un órgano totalmente independiente. En la siguiente clasificación encontramos a los órganos normales y extraordinarios. Los normales, como su nombre lo indica, son aquellos que siempre van a formar parte de la estructura del Estado para su funcionamiento regular. Los ejemplos sencillos son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ya que estos están basados en la ley y es esta quien los autoriza para actuar. Y en los órganos extraordinarios, pues estos son cuando las circunstancias exigen que tengan la calidad de extraordinarios. Por ejemplo, cuando concurren circunstancias muy especiales que requieren de su funcionamiento. Es estrictamente extraordinario o muy particular. Por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, pues esta solo se usará cuando se necesite reformar la Constitución. Entonces, estos son órganos extraordinarios porque no pueden actuar todo el tiempo como un órgano normal del Estado. Muchas gracias. Los órganos mediatos son los órganos cuya situación o condición no descansan de manera inmediata en la Constitución, sino más bien en una comisión individual, mediante las cuales son responsables y están subordinadas a un órgano inmediato, ya sea de manera directa o indirecta. También se pueden clasificar en simples, que son las que no requieren de otro órgano para poder llegar a funcionar, y su actividad es específica. También están las de competencia múltiple, que son aquellos que tienen competencia en varios factores refiriéndose a la actividad estatal. También encontramos los independientes y los dependientes. Están también los necesarios y los facultativos. Bueno, cuando hablamos de órganos facultativos en desarrollo de sus funciones, el Poder Ejecutivo puede libremente crear órganos mediatos que le ayuden en su actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da cuando el Ejecutivo tiene su arbitrio al crear estos órganos que han de auxiliarle en el desarrollo de sus funciones. Podemos mencionar el artículo 171 constitucional, literal A, donde dice que puede decretar, reformar y derogar leyes. Dichos órganos conforman la estructura del Estado. Esto a través de que se hace presente el poder público. Pero para eso se llama a una persona que ejerza dichas funciones, que cumplan de manera esencial con los requerimientos establecidos por nuestra organización política y social. También mencionando el artículo 140 de la Constitución del régimen de gobierno del Estado de Guatemala, donde nos dice que el Estado es republicano y democrático,
Por consiguiente, es necesario un ordenamiento jurídico, el cual va a propiciar a una participación ciudadana en procesos como toma de decisiones políticas y acciones públicas. También podemos argumentar que definitivamente estos órganos tienen una ley demandada por el Estado, por lo que las normas generales emanadas por el Poder Ejecutivo, como primer órgano de reglamentación de la ley, pueden a su vez servir de base para una competencia delegada, desconcentrada o competencia para delegar. De acuerdo al decreto 114-97, capítulo 1, disposiciones generales, el artículo 1, nos habla del ámbito de la ley. La presente ley desarrolla los preceptos constitucionales de la organización. En el artículo 2, la competencia del organismo ejecutivo, que le compete a dicho organismo en una función administrativa, formulación y ejecución de políticas de gobierno, y en el artículo 3, que nos habla de la delegación, de que se pueden delegar funciones administrativas, de ejecución, supervisión a terceras personas, comités, siempre y cuando el Ejecutivo lo considere idóneo. Cabe aclarar que en esta misma nos dice que ya no cumple con las expectativas o las demandas del nuevo milenio, por lo que debería ser replanteada una nueva forma de gobierno, de administración, para que cumpla las demandas. Gracias. Buenas tardes, yo les vengo a exponer de los órganos necesarios. Surgen obligatoriamente como consecuencia de la estructura jurídica del Estado. O sea, se podría decir que estos no son creación arbitraria del Ejecutivo ni de ningún otro órgano estatal, ya que el mismo orden jurídico los establece y define sus lineamientos. Entonces, podríamos decir que estos son órganos auxiliares de los órganos ya mencionados anteriormente por mis compañeros, ya que se puede decir que en su momento, si el Poder Ejecutivo y el Administrativo llegaran a necesitar, estos lo auxilian en el desarrollo de sus funciones dentro de determinado territorio. Entonces podemos decir que estos auxilian, mas sin embargo no se sujetan a ninguno de estos, ya que estos han sido creados con sus propios lineamientos y bajo su propio régimen. Entonces podríamos llegar a decir que estos órganos pueden llegar en cierto punto a ser independientes, mas sin embargo siempre se auxilian entre todos. Con esto cerraríamos la exposición y pasaríamos a las conclusiones. Podemos decir entonces que al Estado no se le puede considerar como a una persona, debido a que carece de voluntad, y la única forma en la que adquiere voluntad es a través de la persona física, la cual es la encargada de realizar actividades estatales, ejerciendo así la soberanía. Estas actividades se efectúan por medio de sus gobernantes, quienes actúan formando parte de las estructuras del Estado, a las que se les llama órganos. Estos órganos no son todos de la misma categoría, tienen diversas funciones y de la misma se deriva que tengan igualmente diferentes estructuras que le ayudarán a la realización de sus diferentes actividades. Le dejo la palabra a mi otra compañera. La relación entre órganos dependientes e independientes es esencial para el funcionamiento de la soberanía del Estado. Se tiene que precisar los límites de cada órgano para que no exista una lucha política. Los límites de la soberanía se encuentran repartidos en el ejercicio específico de cada órgano y ninguno puede buscar dominación entre los mismos. Es cierto que algunos órganos se encuentran subordinados a otros, pero esto es más un control para el órgano superior, para evitar de esta forma la supremacía de un solo órgano. Tenemos así las manifestaciones de los órganos secundarios que es simplemente la representación de la voluntad primaria. Y tenemos nuestra exposición. Gracias por su atención. Bueno, gracias al grupo número 19. Cabal, cerramos con el grupo número 20, por favor. Buenas tardes, licenciado. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Ok, proceda, por favor.
Sí. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues daremos continuidad a la sexta unidad, los órganos del Estado, y expondremos los subtemas: la separación de funciones, definición y objeto, teoría de Montesquieu, los frenos y contrapesos. Nuestro grupo número 20 está compuesto por Gustavo de Paz, Abigail Fuentes, Gabriel Vialta, Walter Pérez, Saraí González y Gabriela Ayala. Deseo la palabra a mi compañera Saraí. La separación de funciones. Definición. La división e independencia de los poderes es de suma importancia para la democracia, ya que estos permiten que se controlen mutuamente para que no haya abuso de poder por parte de las autoridades y que las decisiones que afecten a todos los habitantes del país no sean tomadas por una sola persona. Su objeto es lograr que el poder contenga al poder, dividiéndolos en diferentes órganos y que se controlen, que se refrenen recíprocamente para asegurar así la libertad. Hay una gran trayectoria histórica sobre la separación de poderes, que de forma doctrinal será el término que utilizaremos el resto de la exposición, refiriéndolo a lo que conocemos en derecho constitucional como separación de funciones. A continuación hablaremos de algunos autores quienes contribuyeron para dar forma a la teoría de separación de poderes, empezando con Aristóteles. Las funciones del Estado fueron consideradas por Aristóteles después de un severo análisis de más de 150 tipos de gobierno de su época, concluyendo que legislar, administrar y juzgar son tareas que corresponden a instituciones diversas. Se refirió a su política en la función de separación de funciones en la polis, en donde la esencia es los organismos deliberativos, el organismo de magistratura y el organismo jurisdiccional. John Locke, las funciones del Estado fueron consideradas por John Locke porque son tres. Él reconoce tres: el legislativo, el ejecutivo y el federativo. En el legislativo considera la primacía del poder sobre los otros poderes. En el poder ejecutivo aplica las leyes y asume la prerrogativa o la facultad discrecional de proteger intereses privados, públicos y también la función jurisdiccional. El poder federativo tiene por misión las relaciones exteriores, hacer la guerra, la paz, alianzas y tratados y las demás funciones diplomáticas. La prerrogativa alude a las facultades atribuidas al rey, no incluidas en las demás y ejercidas libremente por el monarca, limitadas por el bien común. Locke no hubiera desarrollado este modelo si la revolución liberal de 1688 hubiese fracasado. Locke consideraba que la separación de poderes debe impedir la concentración del poder y la tiranía. En la tiranía, el gobernante, sea rey o emperador, ejerce el poder sin ser sometido al derecho y por eso señala, ahí donde termina la ley, empieza la tiranía. Locke toma partido por los nobles y liberales y escribe su segundo ensayo sobre el gobierno civil, donde da los argumentos teóricos para poder criticar el absolutismo regio y dejar sin sustento los conceptos teocráticos y divinas de la monarquía. John Locke a Montesquieu. Como ya hemos visto, es una gran trayectoria. Empezando desde la época de Aristóteles, llegamos hasta la época de John Locke, quien él crea las bases de la teoría como una forma incompleta y especulativa. Sin embargo, su pensamiento llegó a convertirse en una ideología política. El aporte de Locke fue el embrión de la doctrina de Montesquieu.
quien abandonó el método especulativo a favor del análisis histórico basado en la comparación. Con su doctrina, Montesquieu influye en grandes personajes en la época de Ilustración, como fue el gran jurista César Beccaria, y que él desarrolló su obra Delitos y las Leyes, que está vigente desde 1764, en 1764 hasta nuestra época, hasta ahora, ¿verdad? Que es un libro que también nosotros utilizamos en el curso de Derecho Penal. Cabe resaltarlo. Otro suceso que cabe resaltar también es el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa, cuando señala que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada, la separación de poderes no tiene constitución. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo de Paz y vamos a darle continuidad al tema de la división de poderes. Del espíritu de las leyes de Montesquieu. Es el libro que estableció la teoría de la separación de poderes, afirmando la independencia del poder judicial con respecto al ejecutivo y legislativo, para asegurar la libertad del pueblo. Es una de las obras claves del pensamiento político, jurídico, sociológico e histórico de todos los tiempos. Doctrina de Montesquieu, del espíritu de las leyes. Montesquieu fue uno de los grandes pensadores de la Ilustración y la Revolución Francesa, quien a través de su obra del espíritu de las leyes influyó en Europa y América, principalmente con su teoría de la separación de poderes, que adoptó del sistema inglés, como ya lo comentó mi compañera anteriormente. Este pensador político sentó las bases de la división de funciones del poder público, evidenciando los riesgos en una república democrática con la concentración del poder, justificando así la necesidad de fraccionar las principales funciones en tres grandes organismos: el ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con diferentes funciones y sin la posibilidad de intromisión entre ellos. Teoría de la separación de poderes, análisis y estructura del espíritu de las leyes. Antes de entrar a analizar la obra del espíritu de las leyes de Montesquieu, he de resaltar que es el primer libro que llevó al campo de la literatura el estudio del derecho. También fue el primero que arrancó de la abstracción la política y la filosofía de la historia, haciéndolas aterrizar al hecho de las realidades. Esta obra integró la fuente de las tres, esta obra constituyó la fuente de las tres, del humanismo, me confundí. Quiero retroalimentar. La obra unió la doctrina de las tres fuentes del humanismo moderno, que son Kant, Hegel y Comte. Del espíritu de las leyes es un texto sistematizado, compuesto de 6 partes, 31 libros y 595 capítulos. Los capítulos están con un título y contenido independiente. Se puede establecer la siguiente división. La primera parte, compuesta de 8 libros que tratan en general de las leyes, definición, naturaleza, principio, origen, etcétera, las diferentes formas de gobierno, el mismo tratamiento que con las leyes y las relaciones que existen entre la ley y las formas de gobierno. En su segunda parte
integrada por 5 libros que analizan las leyes en su relación con las fuerzas ofensivas y defensivas y la libertad política del hombre. Estos 13 primeros libros constituyen la base de la obra de Montesquieu, en donde él desarrolló sus principales teorías relativas en relación a la organización de la sociedad y a la separación de poderes. Los libros restantes tratan sobre las consideraciones económicas y filosóficas históricas de diferentes sociedades y países en distintos tiempos. Hay 2 temas importantes del espíritu de las leyes, que es la teoría de la ley y la teoría de la separación de poderes. Montesquieu y la teoría de separación de poderes. La teoría de Montesquieu se desarrolla principalmente en el capítulo 11, en el libro 11, capítulo 6 de su obra del espíritu de las leyes. El libro 11 hace el cuestionamiento que consiste, hace el cuestionamiento si está resuelto el problema de la distribución de poderes del modo más favorable a la libertad. El capítulo 6 de la Constitución de Inglaterra, aquí habla de los 3 poderes y aparece por primera vez la interpretación de el quehacer del organismo judicial. Como ya lo comentó mi compañera anteriormente, esto fue base para el estudio de posteriores autores como el conde César Beccaria, con su obra del delito y de las penas, el cual ya estudiamos en nuestra asignatura de Derecho Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Fundamento de la división de poderes. Montesquieu cree que la libertad humana debe ser garantizada mediante una constitución que controle todo exceso de poder. La construcción teórica de Montesquieu pretende garantizar la libertad por medio del equilibrio de los órganos del Estado, dividir el trabajo y mejorar la función mediante la especialización. La teoría también pretende ser un freno al abuso del poder y a la arbitrariedad. Persigue la conservación de las atribuciones de cada poder frente a los otros. Se busca garantizar la libertad política de los ciudadanos. La desconfianza está dirigida a los hombres que tienen el poder del Estado, ya que hay una tendencia a la arbitrariedad en toda persona que ejerce autoridad. La versión actual de la separación de poderes se fundamenta en la especialización del trabajo del Estado, que exige coordinación entre los órganos estatales. Siguiente, por favor. Crítica a la teoría de separación de poderes. El principio de la división de poderes fue criticado por autores como Rousseau y Hobbes, quienes los pusieron entredicho sobre la base de que el poder del Estado es único e indivisible. De ahí que fragmentarlo de forma artificial solo produce conflictos entre los poderes constituidos. El problema de esta crítica es confundir poderes con órganos del Estado. Ciertamente el poder es único, pero para su ejercicio se deposita en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Respecto a esto, Carl Lowenstein señaló que erróneamente se suele designar como la separación de los poderes estatales a lo que en realidad es la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado. La expresión división de poderes aún se emplea porque ha adquirido carta de naturalización en la doctrina y en la vida constitucional de muchos países. Por lo demás, como principio de filosofía política, ha conservado su teología, a tal grado que el derecho constitucional contemporáneo se ha preocupado por mantenerlo en vigor, por ejemplo, a través de la creación de tribunales constitucionales. Con esto finalizo mi tema a exponer y le doy paso a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre el sistema de frenos y contrapesos. Esta teoría establece que no debe existir subordinación entre los organismos o poderes del Estado,
logrando así un balance de poderes. Tiene como objetivo que cada poder sirva como control o freno sobre el otro. Siguiente diapositiva, por favor. En Guatemala, la misma Constitución Política de la República ha adoptado el sistema de división de poderes junto con el de frenos y de contrapesos. Al separarlos de los demás con igualdad, se está garantizando a sí mismo los derechos individuales y sociales de los gobernadores. En Guatemala, la práctica de esta doctrina se manifiesta en la misión que por mandato constitucional les ha sido otorgada a los órganos de mayor poder sobre el Estado, cuyo actual funcional es objetivo de evaluación del pueblo, como titular de la soberanía. En el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos habla de la soberanía, la cual radica en el pueblo que la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Siguiente diapositiva. En este momento les voy a decir algunos ejemplos de frenos y contrapesos en nuestra legislación. La Corte Suprema de Justicia conoce los antejuicios de los diputados del Congreso. En el artículo 61, en el inciso A de la Constitución Política de la República, lo podemos encontrar. El legislativo desconocerá al presidente si habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el poder en el artículo 165, inciso G, Constitución Política de la República de Guatemala. Interpelación a los ministros, lo encontramos en el artículo 166, Constitución Política de Guatemala. Y en el cuarto punto tenemos el veto presidencial, que consiste en el veto ejecutivo, el legislativo, lo encontramos en el artículo 178 de la Constitución Política de Guatemala. Y por último, tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el controlador de la juridicidad de los actos de la administración, con el cual lo encontramos en el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este momento le daré paso a mi compañero. Gracias. Gracias, Avi. Podemos concluir que la separación de poderes debe de entenderse como una división del trabajo entre órganos del Estado como organización compleja, y a partir de ahí se pueden identificar funciones materiales, legislación, administración y jurisdicción, y formales, actividad de órganos del Estado, que se despliega como actividad libre y reglada. Al mismo tiempo, el sistema de frenos y contrapesos exige que ciertas instituciones o el sistema político sea contramayoritario, es decir, un ordenamiento institucional que tenga entre sus principales fines el de obstaculizar la formación, expresión y puesto en práctica de la voluntad de las mayorías. Montesquieu pretende justificar la teoría de división de poderes como una garantía de la libertad humana y su necesidad de ser garantizada mediante una constitución que controle todo exceso de poder. Y para terminar y reforzar lo que expusimos nosotros en este momento, voy a compartir lo que es un video que nos habla relacionado a este tema. Solo permítanme. La separación de poderes es uno de los dogmas más que bicentenarios del derecho constitucional. Desde Carlos de Secondat, barón de la Brédée y Montesquieu, hasta su obra El espíritu de las leyes, van todas así, en una suerte de pack, para poder justificar cuál es la gran diferencia entre los estados constitucionales que aparecen a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, la independencia americana y los regímenes anteriores. En efecto, si hay algo
que va a caracterizar a un Estado constitucional del derecho es que el poder ya no va a estar concentrado, ya no va a haber más una monarquía absolutista, no va a haber más un origen monárquico que viene del poder de Dios, ya no va a haber más el Estado soy yo, un rey sol, sino que ese poder se va desglosando, se va repartiendo y entre ellos se va controlando. Por ello es que de una manera, digamos, casi tradicional, se ha hablado de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Sin embargo, ya en el mismo siglo XX comenzó a darse algunas muestras de que estas separaciones no tenían que ser necesariamente tabiques de granito sin separación, sino que además de existir vasos comunicantes, siempre en la idea de que el poder es uno solo, comienzan a flexibilizarse tanto las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, y el día de hoy podemos decir que los tres poderes tienen las tres funciones. Esto es, si teníamos un poder ejecutivo dedicado a la administración, un poder legislativo dedicado a la legislación, a ser el poder legiferante, y un poder judicial dedicado a juzgar, el día de hoy podemos decir, forzando un poco las cosas, que los tres poderes hacen las tres funciones. Así tenemos que el poder ejecutivo destinado inicialmente a administrar también legisla y juzga. Cuando hay una legislación delegada, tenemos los decretos legislativos, otras veces tenemos los decretos de urgencia y en menor medida los decretos supremos hablando de jerarquía. Y en el caso de juzgar, la denominada justicia administrativa, con todos los órganos que conocemos a nivel tributario, o también lo podemos conocer en el caso del mercado, o a nivel registral, podríamos concluir de que el Poder Ejecutivo realiza las tres funciones. De la misma manera, si bien es cierto, el Poder Legislativo tiene una función central que viene a ser la legislación, también administra. No solamente está formado por los 130 congresistas en el Perú, sino que tiene todo un aparato administrativo. Y la labor de juzgar podríamos asimilarla a lo cuando se realiza tanto el juicio político como el antejuicio. Finalmente, si bien es cierto, no adquieren calidad de cosa juzgada, tan igual como la justicia administrativa, esa sería la gran diferencia, sin embargo, hay bastantes elementos jurisdiccionales. Por último, el Poder Judicial, cuya labor está centrada en resolver los diversos conflictos de intereses, en el juzgamiento propiamente, también realiza una labor administrativa, que es la labor que realiza el presidente de la Corte Suprema o la labor que desarrollan los presidentes de cada una de las 33 Cortes Superiores de Justicia del país. Y también legisla el día de hoy bajo la labor de los precedentes o aquella jurisprudencia significativa que se viene dando. Así podemos tener que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen, si bien es cierto, manteniendo su labor primigenia, su responsabilidad principal, que es indelegable, también van desarrollando otras funciones, demostrando esto de que el poder es uno solo. Sin embargo, hay algunas amenazas que en nuestro país se ciernen sobre la separación de poderes. La primera de ellas, el hecho de que el Poder Judicial no sea titular de su propia, autonomía presupuestal y siga dependiendo del Poder Ejecutivo, resulta ser una tarea harto pendiente en nuestra historia republicana. Por otro lado, siempre el temor de que el Ejecutivo y el Legislativo tengan un mismo pigmento político, es decir, cuando el presidente de la República además tiene mayoría en el Congreso, eso, si no se sabe manejar con responsabilidad, también puede romper el equilibrio de la separación de poderes. Por último, el hecho de que existan órganos que eligen a los que van a desarrollar la labor judicial tengan la presencia de representantes del Ejecutivo y el Legislativo va a enturbiar esto que debe ser cristalino, que debe ser transparente. Por todo ello, hacemos votos para que estos puntos que todavía están pendientes se hagan de manera pronta y aquellos que tienen que irse desarrollando en el tiempo puedan desarrollarse con la sabiduría,
la lucidez y la renuncia a la acumulación del poder que debe tener todo Estado constitucional de derecho. Así haremos que el dogma de la separación de poderes en el Perú siga vigente y que seamos orgullosos de ser un Estado constitucional de derecho. Nos vemos en la próxima entrega. Abrazo. Aquí concluimos con nuestra exposición, licenciado. Gracias por su tiempo y compañeros también. Bueno, gracias a todos por haber estado durante toda la clase. Vamos a tener el próximo lunes las últimas exposiciones y el miércoles pues ya haremos una recapitulación ya de cara al examen final. Bueno, pasen buena tarde, gusto saludarles, que estén bien. Feliz tarde, licenciado, gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, feliz cumpleaños. Vale, le decía ahí, no sé si era su cumpleaños. Nos quedó debiendo el pastel.